Hola, ¿cómo están? La operación Tormenta del Desierto, la Segunda Guerra del Golfo, el escenario que quedaría como eje de frenar o eliminar por completo Estados Unidos a esos aliados que cree o consideraba en su momento, pero que se constituyen en un eje de la resistencia imperial. 11 años después, ¿qué ha cambiado? ¿Qué intereses geopolíticos se repiten en el mundo en la actualidad? Hoy lo analizamos. Inicia así el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender el impacto de este tema. Irak, madre de todas las batallas. Identificamos a esta nación en nuestro mapa mundi, y es que es importante reseñar que la noche de ese 16 de enero del año 1991, Estados Unidos lanzaba una operación denominada Tormenta del Desierto, que fue identificada por los iraquíes como la madre de todas las batallas. Esta nación asiática, ubicada en Oriente Medio, un país además exportador de petróleo, y en ese momento estaba presidido por Saddam Hussein, quien recibió en las primeras 48 horas del inicio de esta invasión más de 3.000 bombas en Bagdad, su capital. Una invasión que comenzó con bombardeos aéreos y navales en puntos claves, seguido de operaciones antiaéreas y luego una ofensiva también terrestre. El gobierno iraquí resultó informando en ese momento que se habían registrado cerca de 3.000 bajas, entre ellos civiles. También se habla de más de 30.000 soldados que habrían perecido durante esa incursión. Vamos a sumar más datos para poder entender el impacto. Es que se conformaba una coalición internacional contra Irak, liderada por 34 países, a la cabeza de quién, por supuesto, de Estados Unidos. Fue avalada por la Organización de Naciones Unidas, el gobierno también de Estados Unidos a la cabeza de Bush, y con ello las medidas implementadas a lo largo de su operación. Reunieron en total un ejército de 959.600 hombres, 1.800 aviones, 2.000 carros de combate y 100 barcos de guerra, mientras que Irak contaba con 454.000 soldados, 4.500 blindados, 700 aviones de combate y algunos bombardeos. Esto, sin lugar a dudas, tenía un fin final, no solamente destruir el eje de resistencia, sino también apoderarse del petróleo, el gas y la energía. Vamos a revisar estas diferencias que también fue justificativo por parte de Estados Unidos entre Irak y también Kuwait. Identificado allí, por supuesto, el petróleo. Es que Kuwait estaba de alguna manera acusando al gobierno de Saddam Hussein de extraer petróleo de manera ilegal y de tener instalación de bases militares en su territorio sin autorización. Y es que en el año 1990 Irak decidía enviar tropas hacia las fronteras de Kuwait, lo que consideró la ONU una invasión y dio por ello un plazo para su retirada. Se destruyó en medio de todo esto, con el apoyo de Reino Unido, otro de los jugadores en el mapa, la industria petrolera. Naciones Unidas y Estados Unidos colocaban sanciones a Irak y no podían exportar petróleo, y con esto Washington incrementó su presencia militar en toda esta región, Oriente Medio, una región que además le sigue interesando controlar, pero que hasta el momento no puede hacerlo. De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde San Sebastián el profesor José Antonio Ejido. Profesor, qué gusto tenerlo en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Y nos preguntamos todos, 11 años han pasado de estos sucesos, una línea de tiempo muy marcada por distintos gobiernos de Estados Unidos, pero con intereses precisos. ¿Qué decir de lo que pasó en Irak y qué decir de lo que vemos hoy en día en el mundo? Saludos Paola. Creo que ha pasado 30 años o más, porque nos referimos a la operación Tormenta del Desierto, que es el año 91. Luego hubo en el 2003 otra intervención que ya se han hecho 20 años, ¿no? Donde Irak terminó por ser invadido, su dirección aniquilada y el país, muy venido a menos respecto a lo que fue en los años 70. En los años 70 el partido Baas
encabezando un gobierno de unidad nacional, el Frente Nacional Progresista, nacionaliza el petróleo explotado por los británicos y se beneficia de una subida además del precio internacional del petróleo, hace una reforma agraria, educa a la población, instala universidades, se dota de un programa nuclear con la ayuda de Francia, moderniza su ejército. La República iraquí emergía como el primer país árabe, además de la línea más solidaria con Palestina, encabezando, como le digo, un frente que incluía Argelia, Libia, Yemen del Sur, Siria y la Organización de Liberación de Palestina. Pero, lamentablemente, el líder Saddam Hussein cayó en sucesivas trampas que le fueron organizando los imperialistas británicos y norteamericanos, y el país terminó por hundirse, ¿no? La primera gran trampa fue lanzarlo a una guerra contra la joven República Islámica de Irán, con N, que es vecina. Hay que recordar en el mapa que Irak es la antigua Mesopotamia, el país de los dos ríos, y que Irán, del otro lado de los montes Sagros, es el antiguo Irán, otra civilización que no es árabe, pero sí es musulmana, ¿no? Era muy importante para los imperialistas eliminar a la joven revolución islámica iraní y además la potencia que tenía el Irak baasista. Y hay que reconocer, fue la gran estupidez de la dirección iraquí encabezada por Saddam Hussein quien les lleva a enfrentarse entre hermanos de la región. Siempre los británicos y los norteamericanos acertados en hacer que los países hermanos se confronten entre sí y establecer líneas de separación, líneas geográficas entre estados que generan confrontación y diferencias por los siglos entre los países llamados a ser hermanos, lo vuelvo a decir. De hecho, Irak reclama el territorio de Kuwait, que siempre ha estado bajo la subordinación territorial de la ciudad de Basora, que es la ciudad de Sinbad el Marino para los niños que les gusten las historias de piratas y de aventuras, pero a la vez fue una creación británica apoyándose en una pequeña dinastía local tribal, la de los Al-Sabah, que crean un país, Kuwait, como el resto de las monarquías, muy cercana a los británicos. Saddam Hussein es confundido y engañado por los norteamericanos, que le aseguran que si invade este país, Kuwait, que ellos reivindican, no les va a pasar nada y que es un problema interno iraquí. No fue así. Irak intervino con su ejército, pero los norteamericanos organizaron una coalición, como usted bien ha dicho, no solamente para sacar a Irak de este pequeño país creado por los ingleses, que es Kuwait, sino para destruir la capacidad militar iraquí y para bombardear los centros neurálgicos del país iraquí. Yo pude visitar trágicamente, ¿no?, el refugio civil del barrio de Al-Jamairía en Irak, en Bagdad, que fue destruido con un saldo probablemente de 1000 personas asesinadas. Ya iba cayendo la potencia de Irak y se iban cumpliendo los planes imperialistas, la venganza de los ingleses, porque el año 58 el pueblo iraquí destruyó una monarquía creada por los ingleses, había emergido una república iraquí y eso no convenía a los intereses tanto de los británicos como de los norteamericanos, que normalmente en esa área del mundo y en otras han actuado siempre conjuntamente, ¿no? Eso es lo que le puedo decir. Trágica el bombardeo de la autopista. Sin lugar a dudas, profesor, cuando usted nos pone en este contexto, además histórico, es importante no solamente puntualizar en este aspecto. 33 años, bien nos corregía, porque son datos precisos que además nos ayudan a entender la importancia y cómo trasciende además estos movimientos geopolíticos. Hablábamos de actores claves, Estados Unidos, Reino Unido, una coalición internacional, la misma que se arma ahora con otro nombre, OTAN, o la coalición internacional en el Mar Rojo, lo que sucede con Palestina, un eje de resistencia. Pareciera que la historia se repite, pero también hay que revisar
las posturas de cómo ha cambiado y ha trascendido, por ejemplo, la Unión Soviética en su momento, hoy Rusia, China y sobre todo estas potencias occidentales que mantienen esta línea guerrerista. ¿Qué decir de esto? Mire, la Unión Soviética había sido un aliado tradicional de los países árabes emancipados del yugo colonial occidental. Eso había sido así con el Egipto de Nasser, que fue apoyado por la Unión Soviética para financiar una gran presa del Nilo, la presa de Asuán, y que había sido apoyado este país egipcio por la Unión Soviética cuando fue agredido militarmente por Francia, Israel y Gran Bretaña para castigar su nacionalización del Canal de Suez. Estoy hablando del año 57. Lamentablemente, a partir del año 85, 86, 87, 88, se instala en el poder de manera trágica una camarilla de dirigentes soviéticos traidores a la tradición solidaria, internacionalista y antiimperialista de la Unión Soviética Socialista, que el año 91 se negó a dar todo apoyo al Irak agredido. Fidel Castro, en su libro 100 horas con Fidel, describe los esfuerzos casi desesperados que hizo el líder cubano para que el líder iraquí entrase en razón y saliese lo antes posible de Kuwait y evitase la destrucción de su ejército. Pero la destrucción se llevó a cabo y, como le digo, Irak entró en una espiral descendente, mientras los imperialistas, con esa coalición que lamentablemente incluía también a Siria, ¿no? La torpeza de Saddam Hussein había hecho que los países hermanos se convirtiesen en enemigos. Irak y Siria, que estaban llamados a ser un único país, pelearon entre sí. Yo creo que la responsabilidad de Saddam Hussein, el escenario ideal de la intervención criminal de los imperialistas, los países árabes divididos, la Unión Soviética en proceso de descomposición, China popular sin la capacidad que tiene actual para servir de contención a la barbarie imperialista, el plato, la mesa servida para la destrucción de Irak, que a su vez había servido como, digamos, como peón de del deseo occidental de destruir la República iraní. Todo un montón de errores, de circunstancias negativas, de las que Irán salió fortalecida, pero que Irak salió debilitada todavía. Del año 91 al 2003, un Irak muy debilitado, que yo, como le digo, pude visitar el año 2000, seguía debatiéndose, manteniendo su soberanía, su unidad nacional, para ser finalmente aniquilado, con el saldo poco discutido de 1 millón, aceptado internacionalmente, de 1 millón de ciudadanos iraquíes brutalmente asesinados por la intervención norteamericana, británica, y con Polonia, fíjese, un país europeo que había sido una potencia socialista pacífica, convertida también en una infantería miserable al servicio de la colonización, de la recolonización de los países árabes, a los que arrebatar sus riquezas de todo tipo, ¿no? Sin lugar a dudas, porque dice ya una frase muy conocida: aquel pueblo que desconoce su historia tiende a repetir los mismos errores. Hemos revisado parte de la historia esencial y al regreso vamos a profundizar en la estrategia que emprende Estados Unidos y sus aliados occidentales junto al profesor Ejido. Marcamos una pausa y lo hacemos con nuestra escala. Esta vez a través de la red social X, de la cuenta de CGTN en español, donde publican este vídeo y explican cómo después de la invasión de Estados Unidos a Irak, esta nación sigue sufriendo sus duraderas consecuencias, ya que Washington, recordemos, utilizó cerca de 2.600 toneladas de munición de uranio empobrecido, violatorio al derecho internacional humanitario, es decir, estamos hablando de más de 300.000 proyectiles contra la población civil. The U.S. went into Iraq under the pretense of destroying weapons of mass destruction. However, they were using depleted uranium bombs, a highly destructive weapon, to achieve that alleged goal. They were
就是对伊拉克呢就造成了灾难性的这个后果。它的就是杀伤力比较大，另外呢穿甲能力强。那么在伊拉克战争中呢，他投了2600吨的贫铀弹，这个数量呢是美国和北约在科索沃投的贫铀弹的20倍。It is estimated that more than 300,000 depleted uranium rounds have been fired during the invasion, the vast majority by US forces. انت قاعد تقعد معي؟ انا قاعد تقعد حبيبي اللبنيه نفس الحاله؟ اي نفس الحاله. سيد هسه صار عندنا 4 بيشن تشوه خلقي ولا 4 بيشن كلهم ضربت بأسلحة كيميائية وأسلحة وعنقودية، فأصبحت التشوهات الولادية بعد 2003 لا بنسبة تفوق التصور يعني عما كانت عليه في مرحلة الثمانينات. They didn't like Saddam Hussein because he was an ally of the Soviet Union and then of Russia. Believe me, the United States has supported enough coups to overthrow democratic governments. It goes in every direction. This is not about democracy. This is about geopolitics. Sumamos otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. La que ven en sus pantallas ahora es Nayihar al-Sadadi. Ella relataba ante el Congreso de Estados Unidos horrores supuestamente vividos en Kuwait tras la invasión de Irak, incluyendo la supuesta matanza de bebés en hospitales. Ella decía que habían agarrado a los bebés de las incubadoras y los habían arrojado contra el piso. Un testimonio ampliamente difundido y utilizado para justificar la guerra del Golfo. Sin embargo, las declaraciones eran absolutamente falsas. Era parte de una campaña de desinformación. Ella era además hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos. En ese entonces había sido entrenada por una empresa de relaciones públicas donde el gobierno de George Bush, padre, implementó un control de la información. Los periodistas se vieron obligados a operar bajo restricciones también de la libertad de expresión en torno a toda esta situación que se generaba en esta denominada tormenta del desierto. Profesor Ejido, cuando ponemos en contexto una imagen como esta, que sucedía hace 33 años, que dio luz verde a un Congreso norteamericano para justificar una invasión, bueno, aunque Estados Unidos realmente no necesita más justificaciones que sus propios intereses geopolíticos, pero esto de alguna manera desnuda esta estrategia que sigue implementando en la actualidad. Además, se hablaba de 11 millones de dólares para publicidad en contra de Saddam Hussein y en contra del eje de resistencia antiimperial en esta región de Oriente Medio. Efectivamente, ocurrió una nueva escala en la intoxicación informativa y en las políticas de propaganda, de guerra, para mentir a las sociedades y a la opinión pública, particularmente en el mundo de la metrópoli imperialista, pero hay que rendir homenaje al magnífico trabajo que en aquel momento realizó el periodista belga Michel Colon, que publicó un libro en edición en francés y luego en edición en español llamado Attention Média, que en español dio Ojo con los media, para desenmascarar, para desmantelar la política de mentiras que se articuló efectivamente, como usted bien dice, en aquel momento en determinadas agencias de relaciones públicas que inventaron con el descaro completo escenarios como el que usted muy bien ha mencionado, el teatro de una señorita que era la hija de un embajador iraquí que acusaba falsamente a las fuerzas militares iraquíes de haber asesinado a niños en sus incubadoras en los hospitales cubaitíes. Eso buscaba la indignación de una opinión pública mentida abiertamente por sus autoridades para que aplaudiese y justificase el esfuerzo de guerra, la operación militar aérea, naval, terrestre que asesinó
a soldados sin defensa, a población civil y a la estructura fundamental de Irak, ¿no? Hubo otros casos en aquel momento. La propaganda de guerra, la estupidización planificada de la población en los países occidentales estaba saltando a un nuevo nivel. Eso lo hemos visto en la guerra contra Rusia que está llevando la OTAN y en todos los conflictos, en las acusaciones contra Venezuela, los países latinoamericanos de línea progresista. La mentira se ha convertido en política pública de los aparatos de propaganda occidentales. Jean-Michel Colón, el año 91, con su magnífico libro, pudo denunciar esta realidad, de manera que ahora está Telesur también, aunque Michel Colón sigue trabajando para poner el punto de verdad en las informaciones que circulan sobre conflictos. Profesor Ejido, vamos a revisar nuestra leyenda para continuar con el análisis ya para finalizar esta etapa. Esto lo reseñó Mohamed al-Sudani, primer ministro de Irak, y decía lo siguiente: necesitamos reorganizar, decía, las relaciones para que la presencia estadounidense no pueda servir como justificación para que ninguna parte dentro o fuera de Irak manipule la estabilidad en Irak o en la región, refiriéndose a Oriente Medio. Agradecer al profesor José Antonio Ejido. Ese era un panorama que nos mostraba el escenario que se abre para Estados Unidos y sus aliados en esta región de Oriente Medio, y un eje de la resistencia además que marca nuevos puntos de acción en defensa también de la causa palestina. Pero hay otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y también impactan en el mundo. Sara Rosenberg, desde España, hoy nos comenta sobre las movilizaciones generadas en el país ibérico en apoyo a Palestina, exigiendo también el fin del genocidio que emprende Israel sobre Gaza. Veamos. Hay otros hechos geopolíticos que se desarrollan y también impactan en el mundo. Sara Rosenberg después nos va a comentar en este momento las movilizaciones que se generaron en España en apoyo a la causa palestina, exigiendo un alto el fuego y el fin del genocidio que se desarrolla contra esta población civil desarmada. Una cifra que ya asciende a más de 25.000. Veamos. Este 20 de enero en todas las ciudades de España, en 115 ciudades, salió la gente a la calle para pedir por la convocatoria que hizo también, claro, la convocatoria la hizo la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina, que fueron parte de las 180 asociaciones y grupos convocantes por el fin del genocidio en Palestina y por el fin al comercio de armas y la ruptura de relaciones con Israel. Fue una manera de exigir y de hacer sentir la presión a un gobierno que dice muchas cosas, pero que continúa manteniendo relaciones económicas, políticas y militares con el ente sionista. Una de las consignas más importantes fue: Israel asesina, Europa patrocina, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Se gritó boicot a Israel y, como siempre, desde el río hasta el mar, Palestina avanzará. Mientras este genocidio no cese, mientras el pueblo palestino no adquiera todos los derechos a vivir en su propia tierra como un Estado palestino, no podremos dejar de salir a la calle y de exigir la ruptura de relaciones con el ente sionista. El día 20 de enero salimos, el día 27 de enero hay otra marcha y se hará también a escala nacional, donde la gente volverá a pedir a un gobierno que poco escucha el fin del genocidio y la ruptura inmediata de relaciones con el ente sionista de Israel. Gracias a Sara Rosenberg. Otros hechos que se desarrollan en el mundo y que impactan también en nuestra coordenada, que no podíamos dejar de mencionar hoy en el mapa. Para finalizar el programa, vayamos a revisar nuestro vector.
Y nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector, las tres claves que ha dejado la tormenta del desierto. Es la Segunda Guerra del Golfo. Vamos a revisar. Desde su derrota en Vietnam, Estados Unidos se ha negado a perder su sitial militar bajo el paraguas de la impunidad. Más de 800 toneladas de uranio empobrecido se lanzó sobre territorio iraquí, con consecuencias nefastas contra el pueblo, petróleo, gas y territorio. Esos son los objetivos perfectos de desestabilización para tratar de erradicar todo tipo de país antiimperialista. La reconstrucción, sin embargo, es otro gran negocio de la guerra de la mano de esta corporación mediática. Además, una verdadera guerra híbrida emprendida en otras dimensiones. No es casual lo que sucede hoy en Palestina, en el Mar Rojo, en Irán, en Siria y el Líbano. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.